Santa Brígida de Suecia es conocida por ser la patrona de Suecia y de las mujeres viudas, además de pertenecer al notable grupo de los santos patronos de Europa. También fue la fundadora de la Orden del Santísimo Salvador, y fue a ella a quien la Virgen María le reveló la devoción de los 7 dolores. Brígida nació en 1303, en el seno de una ilustre familia emparentada con los reyes de Suecia. Su familia era muy piadosa. Sus abuelos habían peregrinado hasta Jerusalén para fortalecer su fe, y sus padres comulgaban todos los viernes y empleaban gran parte de sus riquezas en ayudar a los pobres. Siendo niña, su madre le leía el libro de las vidas de los santos, y esto despertó en la pequeña un profundo deseo por querer imitar a esas santas vidas. A los 3 años ya hablaba con perfecta claridad y cordura, como si fuese una persona mayor, y no solo creció en inteligencia, sino también en bondad, aunque ella decía que en sus primeros años tuvo que combatir su propia vanidad y presunción. Desde los 6 años tuvo muchas y hermosas visiones de la Virgen María, quien la invitaba a vivir conforme a la voluntad de Dios. Además, desde los 13 años se hizo fiel devota de Jesucristo crucificado, luego de que escuchara el sermón de un sacerdote sobre la pasión y muerte de nuestro Señor. Cierto día, mientras rezaba delante de un crucifijo, le preguntó a Jesús desde su corazón: «Señor, ¿quién te ha hecho eso?». Entonces escuchó que Jesús le respondía: «Los que me desprecian y se burlan de mi amor». Cuando cumplió 15 años, fue dada en matrimonio a un hombre que, para su alegría, resultó ser un buen cristiano, cumplidor de sus deberes como esposo y como hijo de Dios. Con él vivió un feliz matrimonio y tuvo 8 hijos, 4 varones y 4 mujeres, una de las cuales fue Santa Catalina de Suecia. Después de su matrimonio, entró a servir a palacio como dama de honor de la reina de Suecia, pero cada vez se sentía más incómoda con la vida de la corte. La atormentaba ver el derroche de dinero en lujos y grandes banquetes, pues consideraba que los reyes debían vivir con sencillez y moderación para dar buen ejemplo a sus súbditos. Pero aunque trató de convencer a los reyes de que moderaran sus excesos, nunca le prestaron demasiada atención. Además, los cortesanos se burlaban de sus constantes visiones, pues durante toda su vida no dejó de tener visiones, algunas de ellas proféticas. Para atormentarla, los cortesanos le preguntaban frecuentemente con ironía: «¿Qué soñó doña Brígida anoche?». Ansiosa de poder expandir su vida espiritual, Brígida pidió permiso para abandonar el palacio con la intención de ir con su marido en peregrinación hasta Santiago de Compostela, en España. Durante el viaje, su esposo cayó enfermo. Entonces San Dionisio se le apareció a Brígida en un sueño y le dijo que el hombre se sanaría por ahora si entraba rápidamente en la vida religiosa. Efectivamente, su esposo se curó y se hizo religioso cisterciense, y unos años después murió santamente. Brígida amaba mucho a su esposo, pero tuvo la tranquilidad de que murió en paz con Dios, habiendo sido un buen padre y esposo. Tiempo después, Brígida tuvo otro sueño en el que Jesús le decía: «Yo en la vida sufrí pobreza, y tú tienes demasiados lujos y comodidades». Desde ese día, dejó sus vestidos elegantes y comenzó a vestir ropas lo más sencillas posible. Luego repartió su dinero entre los pobres hasta quedar ella misma en la pobreza material, pero más confiada en la vida eterna que en las ilusiones y vanidades de este mundo. A lo largo de su vida, Brígida tuvo tantas visiones que incluso ella misma llegó a ponerlas en duda, pensando que quizás podrían ser engaños del demonio o producto de su imaginación. Sin embargo, el sacerdote que la dirigía espiritualmente la tranquilizó y le confirmó que esas visiones provenían de Dios. Desde entonces, Brígida le dictó las visiones que tenía y él las consignó por escrito en un libro. Por inspiración divina, Brígida fundó una orden religiosa a la que llamó Orden del Santísimo Salvador, también conocida como Orden Brigidina. El lema de la orden es: «Crucificados con el amado, amándolo». El primer convento brigidino fue fundado en Suecia, y con el tiempo se convirtió en el principal centro literario de ese país. Dios le envió a Brígida a un ángel para que le dictara parte de la regla de su orden.
Después, Brígida partió para Roma, donde vivió 14 años. Allí probablemente conoció a Santa Catalina de Siena, y como ella les escribió al Papa y a otras autoridades religiosas y civiles, a quienes aconsejó e instruyó. Por esa época, la sede del papado se disputaba entre Aviñón y Roma, y Brígida hizo todo lo posible para que el Papa se estableciera en Roma. Sin embargo, Roma la horrorizó por el estado de corrupción, violencia e indecencia en que vivían sus habitantes. Las iglesias estaban en ruinas, y los jerarcas de la iglesia solo se ocupaban de su propio bienestar, sin atender a las necesidades espirituales de la gente, que debido a la ausencia de ley, cometía toda clase de indecencias y delitos. Ante esta situación, Brígida se mantuvo firme en sus convicciones, empeñada en atender a los pobres y a los enfermos, y en brindarles no solo ayuda material, sino sobre todo ayuda espiritual. Viendo la presunción de los grandes teólogos que alardeaban de su conocimiento, pero no ponían en práctica el Evangelio, Brígida escribió: «La verdadera sabiduría consiste en obras, no en grandes talentos que el mundo admira, pues los sabios en la estima del mundo son necedad, que hacen nada de la voluntad de Dios, y no saben cómo controlar sus pasiones». Brígida amonestó a muchos obispos y jerarcas de la Iglesia, e incluso le escribió al Papa con duras palabras de reprensión, pues le dolía el pecado que reinaba en Roma y también le aterraban las visiones proféticas que tenía del futuro. En esas visiones veía cómo los cristianos se convertirían en siervos de los paganos y servidores de los impíos. En cierta ocasión, la Virgen María se le apareció y le dijo: «Miro a todos los que viven en el mundo para ver si hay quien se compadezca de mí y medite mi dolor, mas hallo poquísimos que piensen en mi tribulación y padecimientos. Por eso tú, hija mía, no te olvides de mí, que soy olvidada y menospreciada por muchos. Mira mi dolor e imítame en lo que pudieres. Considera mis angustias y mis lágrimas, y duélete de que sean tan pocos los amigos de Dios». Luego, la Virgen le reveló que concedería 7 gracias especiales a las almas que diariamente recen 7 Avemarías mientras meditan en sus 7 dolores. Así fue instituida la devoción de los 7 dolores de María. Otro regalo inestimable del cielo a sus hijos a través de Santa Brígida fueron las 15 oraciones de la Pasión de Cristo. En la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma, se conserva el crucifijo frente al cual rezaba Santa Brígida. Allí recibió del Señor esas 15 oraciones que se volvieron muy populares y que son conocidas como las 15 oraciones de Santa Brígida. A los 68 años, luego de recorrer Italia visitando santuarios y lugares de devoción, Brígida peregrinó a Tierra Santa, junto con su hija Catalina y con 2 de sus hijos varones. En el camino, uno de sus hijos murió. 2 años después, regresaron a Roma. Brígida llevaba algún tiempo enferma y debilitada, hasta que el 23 de julio de 1373 falleció en Roma. Dejó varios libros escritos como el Libro de las Revelaciones, que se considera una de las obras más importantes de la literatura medieval sueca. Las monjas brigidinas fueron expulsadas del país durante la Reforma Protestante, hasta que años después los católicos pudieron regresar a Suecia, y algunos grupos protestantes reconocieron la labor de la santa y acogieron algunas de sus enseñanzas. Oración. Oh Dios, Padre Omnipotente, que por vuestro unigénito Hijo habéis revelado a Santa Brígida los secretos del cielo. Permitid por su piadosa intercesión que vuestros servidores un día se regocijen eternamente en la posesión de vuestra gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.